recuerdo, por si alguno se olvidó, va a estar parado allá en la puerta de entrada. Mañana es el cumpleaños de Tomás. ¿Mañana o hoy? Mañana. ¿Se te puede tirar las orejas o no? Sí. El que llegue. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y en la lista de los temas de predicación en esta mañana, el título que de alguna manera marca lo que es el contenido es emplear nuestras fuerzas con provecho. ¿Qué es lo que nos motiva a poner todo y jugárnosla por algo? ¿Y cuántas veces esa experiencia de poner todo, de poner esfuerzo, nos lleva a una situación de frustración porque nos equivocamos en lo que era nuestro objetivo? Por distintas razones, no siempre es por maldad o por no tener claro cuál era una necesidad, pero a veces la realidad es que nos muestra que ponemos la fuerza y invertimos todo tipo de cosas de nuestra vida en cosas que finalmente uno dice, ¿y ahora? Por eso es necesario, y en el proceso, la vida cristiana es un proceso. Hay que entender que hay un momento en el cual aceptamos la propuesta en la misericordia, en la gracia, en el amor de Dios, en base a la verdad y a la realidad de nuestras vidas, en la cual el pecado, como estábamos recordando el domingo pasado y que vimos en la clase de escuela dominical, el pecado desintegra. El pecado desintegra nuestra relación con Dios, el pecado nos desintegra a nosotros mismos, el pecado desintegra nuestras relaciones y así podríamos señalar un montón de cosas. La experiencia y el proceso de salvación tiene un inicio en donde nosotros aceptamos el camino y somos liberados de la condenación del pecado y de la culpa del pecado, pero allí comienza el desafío de vivir la vida abundante que Dios nos plantea. Y una de las cosas que nos desafía el Señor y su palabra es a permanecer, a ser constantes, a ser coherentes, a ocuparnos de nuestra salvación. Como el mismo apóstol Pablo lo plantea aquí, aún se puede llevar nuestra vida. Y en un ejemplo que vamos a estar viendo, así es en forma concreta. Yo les invito a leer este pasaje, Efesios 2, versículos del 12 al 18. A veces hay pasajes en donde uno está tentado a leer el pasaje, decir que el Señor nos bendiga, bajarse y terminar con el culto. Este es uno de esos pasajes y vamos a ir pensando en algunas cosas brevemente mientras leemos, antes de reflexionar, pero es tan claro, dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos. No es solamente un rato a la mañana o un rato a la noche cuando disponemos ese momento de tranquilidad.
para estar con el Señor. Dios está con nosotros. El Señor Jesús nos ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es en cada momento en donde nosotros estamos ocupándonos de una nueva forma de vivir, de la vida abundante que el Señor nos plantea. Muchas veces estamos definiendo y decidiendo hasta inconscientemente entre la vida que nos mata, que nos quita, que nos roba cosas. ¿Cuántas cosas sentimos que la vida nos roba, no? Pero el desafío en la realidad de la vida es vivir esa vida abundante que el Señor nos plantea. Y el apóstol Pablo aconseja a los filipenses y nos dice a nosotros, ocúpense en su salvación. No es un tema accesorio, es el centro de la vida de ustedes. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí ya tenemos que empezar a hilar fino, porque a veces nosotros interpretamos algunas cosas y debe ser voluntad del Señor. Y a veces son deseos, aspiraciones, ideas, respuestas muy personales a situaciones que se nos presentan y ni siquiera tratamos de recordar qué es lo que el Señor puede estar indicándonos en ese sentido. 14. Háganlo todos sin murmuraciones ni peleas. ¿Dónde poner el esfuerzo? En evitar hablar de más. Y en evitar hablar de más de los otros. ¿Cuánta fuerza gastamos en esto? Díganme si después de, a veces cuando estamos en este ambiente de las murmuraciones y de ver y de, no terminamos agotados. Y no sacamos nada. No sacamos nada que nos anima, nada que nos alienta, nada que nos permite ver la voluntad del Señor manifestarse. Para que sean 15, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios. Interesante. Lo que tenemos que tratar de buscar es que nadie tenga nada que decir de nosotros. Pero no solamente en lo que nosotros estamos mostrando, sino en lo que son nuestros pensamientos, en lo que es nuestro interior, en lo que son las decisiones que vamos tomando. Sencillos. Sencillos. A veces queremos pensar que la vida cristiana es muy sofisticada. No, el Señor fue sencillo. E intachables hijos de Dios. Y ahí el apóstol Pablo, se ve que el problema ya era desde la época de Pablo, ¿no? Porque vivían en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. La misión, la tarea, ¿dónde dedicar el esfuerzo? Aferrados a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido ni trabajado en vano. Que cuando llegue el momento en donde yo parta,
en el cual vaya a la presencia del Señor los que estén en el culto. A mí no me gusta velorio, les aviso, no me hagan velorio, hagan un culto. Si yo me muero en este tiempo, hagan un culto. Y la aspiración es que puedan decir, bueno, intentó vivir la vida cristiana y cumplir con lo que el Señor le pedía. Una palabra que quizás tendríamos que pensar más, ¿no? Y revisar a la luz y en el ejemplo que algunas experiencias que encontramos en personas de la palabra de Dios ven si es vano o no. Lo que estamos haciendo produce fruto. Lo que en mi vida estoy haciendo, produce fruto. Verdaderamente se manifiesta una realidad en la cual yo le he entregado mi vida al Señor y el Señor me está acompañando en ese proceso, juntando los pedazos y volviendo a que yo pueda ser a la imagen del Señor. O mi esfuerzo está puesto en otro lado y finalmente todo eso se diluye. Y algo interesante, ¿no? Y aunque mi vida sea derramada en libación, dice el apóstol Pablo, sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes. El apóstol Pablo estaba dispuesto a dar todo, no solamente sus fuerzas. El Señor Jesús nos manda a dar todo. Amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y al prójimo como a nosotros mismos. Asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo, termina el apóstol Pablo. La Biblia nos desafía a vivir en plenitud la salvación que el Señor nos ha dado. Y cuando hablamos de salvación debemos poner en claro algunas cosas. Quizás una de las que ya mencionamos es que la salvación es un proceso permanente que comienza en Dios, en la búsqueda de Dios, por nosotros, en amor por nosotros, viendo la realidad en la cual vivíamos, en la cual vivimos, y allí comienza a trabajar. Y la continuación de ese proceso de salvación depende de Dios, en aquello en lo cual hemos estado cantando y hemos orado, en cómo el Señor se va manifestando en cada área de nuestra vida. La salvación se completa únicamente en Dios y esto lo tenemos que tener en claro. No es algo que yo pueda hacer o conseguir con mi propia fuerza. Yo tengo que encaminar mi vida y mis fuerzas en un sentido en el cual el Señor utilice, le dé forma y produzca el fruto que es bueno para nosotros y es esa vida abundante, aunque estemos pasando por la más grande de las miserias. Siempre recuerdo, tuve la oportunidad en un tiempo de colaborar con una misión en donde a veces íbamos a lugares inhóspitos y me quedó grabado la imagen de una señora en Santiago del Estero, en medio del monte, una sequía donde hacían tinglados con aljibes sobre la tierra para por goteo poder sembrar algo.
desde nuestro punto de vista, desde nuestra realidad, aún la más baja, vivía en medio de la miseria. Estaba la señora sentada ahí, gordita la señora. Llegamos nosotros, pero lo que esa mujer irradiaba era en medio del monte, en la necesidad extrema que se puede vivir allí, el gozo del Señor en su vida. Quizás no tenía muchas otras cosas que no son malas. ¿Quién dice que son malas? Pero ella había encontrado el secreto de poner su fuerza, de poner su vida en tratar de ocuparse, de vivir en su relación con el Señor y en la forma en que ella lo iba entendiendo de a poco, con una sencillez tremenda. Pero el gozo del Señor era evidente. La vida abundante era una realidad. Por eso, cuando nosotros hablamos de hacer efectiva la salvación, y ya voy terminando esta parte, hay por lo menos 5 señales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, la señal del crecimiento o progreso en nuestra vida. Yo sigo viviendo, sigo teniendo y contando las mismas experiencias de hace 2 años, 3 años, 5 años, 40 años. El proceso para que sea vivo y efectivo es un día a día, donde cada día voy sintiendo la presencia del Señor, no de manera mística, en las realidades, en las cosas que me tocan vivir, para que yo pueda realmente ser lo que Pablo describe allí, luz en medio de tanta oscuridad. La gran tragedia del cristiano es no crecer. Yo soy salvo. Y ahí me quedé. La señal del temor y del temblor, la señal de tener en cuenta, de respetar la palabra, el consejo, la guía del Señor. La señal de la serenidad y la seguridad, el poder atravesar los valles más oscuros. David dice allí en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es la promesa del Señor, estar con nosotros, algo que nos da serenidad, que nos da seguridad, que nos da paz. La paz del Señor que nos permite poner en equilibrio nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Las 2 cosas. Muchas veces en la palabra de Dios linda me recordaba el domingo pasado que hablábamos de la gracia y la verdad, ¿no? De un ejemplo que ponía su papá, el de la pila, positivo y negativo. La electricidad no se transmite si no es con los 2 polos. Y en la vida cristiana, muchas veces los componentes son 2. La paz que cuida, que nos permite pensar bien, pensar con cordura, que nos permite reaccionar con sentimientos, con emociones que son positivas bajo el control del Señor.
La cuarta señal es la señal de la pureza. Somos llamados por un Dios santo a ser santos, a vivir de manera distinta a lo que el mundo nos plantea, a vivir de manera sencilla, cualquiera sea nuestra situación. Y la quinta señal, el esfuerzo del testimonio. Aquí a veces se nos cruzan algunos cables. El testimonio tiene que ser natural. No podemos expresar algo que no tenemos. No podemos ofrecer algo que no es una realidad en nuestra vida. Yo quisiera ir terminando invitándolos a ver 2 videos. ¿Se animan? Esta semana se celebró el nacimiento de ¿quién? Martin Luther King. Un bautista, ¿no? Un bautista que nos enorgullece. Nosotros diríamos un guerrero, alguien que se la jugó, alguien que produjo cambios que todavía se vienen dando, ¿no? ¿Es así? Pero no todo fue fácil. Y él, en un momento, cuenta un testimonio de una experiencia personal. Y después, enseguida, vamos a ver los 2 videos juntos. Uno y después el otro nomás. En donde el doctor Luther King dice algunas palabras que yo después les voy a decir en qué momento las dijo. ¿Lo vemos? Then we started our struggle together. Things were going well for the first few days, but then about 10 or 15 days later, after the white people in Montgomery knew that we meant business, they started doing some nasty things. They started making nasty telephone calls, and it came to the point that some days more than 40 telephone calls would come in, threatening my life, the life of my family, the life of my children. I took it for a while in a strong manner, but I never will forget one night very late. It was around midnight, and you can have some strange experiences at midnight. I had been out meeting with the steering committee all that night, and I came home. My wife was in the bed, and I immediately crawled into bed to get some rest, to get up early the next morning to try to keep things going. And immediately the telephone started ringing, and I picked it up. On the other end was an ugly voice. That voice said to me in substance, "Nigger, we are tired of you and your mess now. And if you aren't out of this town in 3 days, we're going to blow your brains out and blow up your house." I had heard these things before, but for some reason that night it got to me. I turned over and I tried to go to sleep, but I couldn't sleep. I was frustrated, bewildered. And then I got up and went back to the kitchen, and I started warming some coffee, thinking that coffee would give me a little relief.
Then I started thinking about many things. I pulled back on the theology and philosophy that I had just studied in the universities, trying to give philosophical and theological reasons for the existence and the reality of sin and evil. But the answer didn't quite come there. I sat there and thought about a beautiful little daughter who had just been born about a month earlier. We have 4 children now, but we only had 1 then. She was the darling of my life. I'd come in night after night and see that little gentle smile. And I sat at that table thinking about that little girl and thinking about the fact that she could be taken away from any minute. And I started thinking about a dedicated, devoted, and loyal wife who was over there asleep. She could be taken from me, I could be taken from her. And I got to the point that I couldn't take it any longer. I was weak. And something said to me, you can't call on Daddy now. He's up in Atlanta 175 miles away. You can't even call on Mama now. You got to call on that something and that person that your daddy used to tell you about. That power that can make a way out of no way. I discovered then that religion had to become real to me, and I had to know God for myself. And I bowed down over that cup of coffee. I never will forget it. Oh, yes, I prayed a prayer, and I prayed out loud that night. I said, Lord, I'm down here trying to do what's right. I think I'm right. I think the cause that we represent is right. But Lord, I must confess that I'm weak now, I'm faltering, I'm losing my courage. It seemed at that moment that I could hear an inner voice saying to me, Martin Luther, stand up for righteousness. Stand up for justice. Stand up for truth. And lo, I will be with you even until the end of the world. I tell you, I've seen the lightning flash. I've heard the thunder roll. I've felt sin breakers dashing, trying to conquer my soul. But I heard the voice of Jesus saying, still to fight on. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Sometimes I feel discouraged. And I don't mind telling you this morning that sometimes I feel discouraged. I felt discouraged in Chicago. As I moved through Mississippi and Georgia and Alabama, I feel discouraged. Living every day under the threat of death, I feel discouraged sometimes. Living every day under extensive criticism, even from Negroes, I feel discouraged sometimes. Yes, sometimes I feel discouraged and feel my works in vain. But then the Holy Spirit revives my soul again. There is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. God bless you. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop.
Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Y dos cositas solamente. La necesidad de saber dónde ponemos nuestras fuerzas. Es una lucha que tenemos todos. Es una lucha que a veces se presenta día a día. Y poder reenfocarnos y poder poner nuestras fuerzas donde el Señor nos desafía a hacerlo, nos ayuda a tener una actitud frente a la vida y frente a los desafíos que tenemos en lo personal, como familia, como iglesia, que nos permite llegar y expresar lo del primer video. Con Tomás estábamos recordando que esas palabras, según dicen aquellos que conocen la historia, fueron pronunciadas por el doctor Luther King la noche anterior a que fuera asesinado. Cuando tenemos la convicción del Señor, nuestras fuerzas se enfocan correctamente. Dice el Salmo 28, los versículos 6 y 7, bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mis ruegos. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti, enfocados en el Señor, en ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Que el Señor nos bendiga. Que sepamos volver al Señor y cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando pensamos que todo lo que hacemos es en vano, busquemos al Señor. Dejemos que Él nos hable. Dejemos que Él redirija nuestras fuerzas para que podamos tener el empuje y la fuerza necesarios para vivir esa vida abundante y para cumplir en el servicio del Señor. Oramos. Señor, tú eres tan tierno, tan bueno. En el marco de la gracia tú nos permites llegar a ti y tú nos hablas la verdad. Señor, a ti podemos llegar también con nuestra realidad, con nuestra verdad y ponerla delante tuyo, en la expectativa de que nuestra experiencia personal pueda hacer que tú nos ayudas, nos reorientas, que tú nos fortaleces, que tú nos das seguridad, que tú nos das la fuerza necesaria para enfrentar todo aquello que tú permites, para que tu gloria, tu amor,
se manifieste en nuestra vida. Señor, a veces nos cuesta entender cómo es esa vida abundante a la cual nos desafías. Pero tú estás abierto en el trato íntimo, personal, a ir mostrándonos, a poder disfrutarla, a poder vivirla. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.